Básicamente el primer comentario sobre los desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud después de la pandemia es que los mismos no implicaron novedades a los desafíos que tenía el sistema antes de la pandemia. Esto es importante decirlo, o sea, en realidad la pandemia, más allá del evento mundial que implicó, no vino a trastocar o agregar desafíos que ya tenía instalados el sistema previamente. Esa es como una primera reflexión más de corte general. Lo que sí hizo la pandemia en algunos casos fue agudizar estos desafíos o poner algunos en un foco de mayor atención respecto a los que tenían previamente. Yo ahí destacaría 5 o 6 desafíos que son más estructurales del sistema. En primer lugar, como algo muy general, es la reducción de la segmentación que hoy en día tiene el sistema, más allá de la pretensión desde su estructura normativa y desde las expectativas políticas programáticas que tuvo la reforma en su momento de construir un sistema integrado, universal, y que es verdad que se avanzaron en muchas cosas en relación a este tema. Esencialmente o estructuralmente, yo creo que el sistema sigue siendo un sistema muy segmentado, sobre todo en términos de tipo de cobertura según prestadores y según niveles de ingresos. Si uno mira la distribución de la población según proveedor de servicios de salud y quintiles de ingresos, uno puede identificar rápidamente que hay un primer bloque, el primer y segundo quintil de ingresos que se atienden en el sector público, en ACE. Las clases medias, medias bajas y medias altas se atienden en el mutualismo, vía FONASA fundamentalmente, y después el quinto quintil, la porción más rica de la población, en ese quintil hay un peso mucho más amplio de los seguros privados. Entonces, ahí hay una segmentación de cobertura. Esa segmentación de cobertura tiene implicancias en segmentación en el tipo de servicios que reciben, porque sabemos que hay diferencias entre la calidad asistencial en distintos tipos de prestadores. Y también es posible identificar segmentaciones, y esto creo que sí se ha agudizado en los últimos años, una segmentación al interior del mutualismo, que es el gran prestador privado sin fines de lucro. O sea, con esto de los servicios VIP que se empiezan a ofrecer, buscando de cierta manera competir por las rentas altas contra los seguros privados, ahí lo que tenés es una segmentación al interior de un mismo prestador. No todos tienen el mismo tiempo de espera, no todos tienen el mismo acceso a especialistas, y eso está determinado por la capacidad de pago de cada uno. Entonces, trabajar sobre esta estructura en clave de un sistema integrado, de corte universal, creo yo que es como el gran desafío estructural que hoy en día tiene el sistema. Asociado a esto hay por lo menos 2 cuestiones. Una es el fortalecimiento del prestador público. Esto es histórico desde el inicio de la reforma, o sea, una discusión que siempre fue inconclusa de cuál era el rol que tenía que jugar el sector público en la reforma o en el sistema de salud, si era la vanguardia, era el ente testigo que iba a traccionar comportamientos virtuosos de parte de otros agentes, de los agentes privados, o si es la retaguardia, es aquel que se ocupa de los que van cayendo, de los que pierden el empleo, de los que están en el sector informal, de los que tienen ciertas carencias. Bueno, la realidad reforzó este segundo rol para ACE, que era el que históricamente se construyó de la Asistencia Pública Nacional en 1910, pero es una discusión política e ideológica que no está saldada, o sea que ahí la vía de los hechos fue reforzando lo que históricamente se construyó. Entonces por ahí, por lo menos la rediscusión de cuál es el rol de ACE, creo que es otro desafío. Fomentado además o enfatizado por la coyuntura, que en cierta medida ilustró una debilidad del esquema financiero del sistema, que era, bueno, ¿qué iba a pasar
en ese sistema que va incorporando vía seguridad social, qué iba a pasar cuando hubiese algún tipo de caída en el nivel de empleo, en el nivel de actividad, y lo que terminó pasando es que esa gente empieza a migrar al sector público de nuevo. Gente que estaba en el sector formal y que había elegido atenderse en una mutualista, hoy en día, mediante crisis, o sea, no hoy en día por la pandemia, ya venía procesándose desde el 2019 por lo menos, viene ganando afiliados porque dejan el FONASA, y eso también tensiona a un prestador que tiene problemas presupuestales, problemas de gestión, problemas de recursos humanos, etc. Y eso, salvo que la situación económica cambie radicalmente, parece que se va a ir acentuando por lo menos en los próximos años. Tercera cuestión, fortalecimiento de la rectoría y la regulación. El sistema, la reforma de salud que deriva en la creación del SNIS virtualmente construye una rectoría que era inexistente, o casi inexistente. Sin embargo, a pesar de los avances, hay déficits importantes, y buena parte de estas cuestiones que mencionaba antes, de la segmentación, son consecuencia de problemas en la regulación y en la capacidad de conducir hacia los grandes lineamientos o los grandes principios que tenemos. Entonces, ahí hay una debilidad del Ministerio de Salud Pública en concreto, y particularmente de la FONASA como órgano encargado de llevar esa rectoría adelante, que debería ser fortalecida, reconstruida, revisitada. Ahí hay otro gran nudo, me parece, o desafío. Cuarto desafío, algo también que creo yo está en el pecado original de creación del sistema, que es el modelo de atención. Un modelo de atención que nunca terminó de transformarse, porque el énfasis estuvo puesto en el financiamiento, claramente, y algo en la parte de regulación, pero el modelo de atención nunca fue priorizado de la manera que debería. Esto sí, en la pandemia me parece que salió muy fuerte, como enseguida fueron los centros que se cerraron y con todos los problemas derivados posteriormente en términos de prevención, de seguimiento de enfermedades crónicas. O sea, ahí hay todo un nudo que sin lugar a dudas ya estaba, pero que la pandemia agudizó notoriamente. Entonces ahí hay otro punto importante. Quinto punto está en la cuestión de los recursos humanos que tiene adelante el sistema, o que tiene el sistema para funcionar. Y ahí fundamentalmente me estoy refiriendo a los recursos médicos, las especialidades médicas, la distribución territorial. Eso es un problema de larga data del sistema de salud en Uruguay, un país muy centralizado, pero también que ahí opera la debilidad o los déficits de rectoría y conducción del ministerio a la hora de, dónde colocar las residencias, bajo qué especialidades priorizar en algún momento, cuáles no, capacidad de estudiar prospectivamente cuál va a ser las necesidades de dotación de recursos humanos en ciertos lugares, en ciertos prestadores, y la capacidad de, en cierta medida, mandatar a los prestadores privados que reciben un montón de recursos de parte del Estado vía FONASA para que se comprometan en la formación de esos recursos que van a necesitar y que van a emplear en un futuro. Entonces ahí hay también otro gran desafío, que, como, de nuevo, repito, no es algo que surja a partir de la pandemia, pero sí es verdad que la falta de especialistas y eso también se hizo muy patente en algunos momentos particulares de estos últimos años. Y finalmente, como un gran desafío, es la revisión. La reforma innovó en muchos aspectos. Uno de los que innovó fue en el tema de la generación de firma de compromiso de gestión, de metas asistenciales con los distintos prestadores que reciben recursos. Me parece que el tiempo que pasó de implementación amerita una revisión crítica de ese instrumento, y en qué medida la herramienta de gestión pública adoptada es la correcta, o si debe ser modificada o debe ser ajustada para perseguir los objetivos asistenciales y de gestión que tiene el sistema en su conjunto. Entonces me parece que ahí también hay una cuestión de discusión más en términos de gestión pública que valdría la pena llevar adelante. Esto como grandes lineamientos. Simplemente para cerrar, la gran pregunta que podríamos hacernos es si este gobierno en particular es el que va a liderar este tipo de transformaciones o este tipo de discusiones. La respuesta es que no, porque
posición ideológica, normativa sobre la salud pública, sobre el rol del Estado en políticas públicas, va a contrapelo de todas las necesidades que habría para los intereses o los objetivos que se plantea el SNIS como tal. Entonces, bueno, ahí hay una ventana de incertidumbre que queda planteada. Esta nueva agencia que se está planteando en el proyecto de rendición de cuentas tiene varias particularidades. En primer lugar, esta idea de que es un organismo que se crea en un régimen de persona pública no estatal. Esto presenta ciertas particularidades. ¿Qué implica una persona pública no estatal? Son organismos que, si bien persiguen objetivos públicos, se gestionan mediante el derecho privado. Esa es básicamente la definición que uno podría dar. Uruguay tiene personas públicas no estatales desde hace muchísimos años. El Frigorífico Nacional en los 40 era una persona pública no estatal. Hoy en día tenemos, en el sector salud tenemos muchísimos: la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, el CUDIM. Todos esos organismos son personas públicas no estatales. Reciben transferencias de parte del Estado a partir de rentas generales. Desde el 2011 tienen la obligación de firmar compromisos de gestión con los organismos con los cuales se vinculan con el Poder Legislativo, en este caso el Ministerio de Salud Pública, los ejemplos que estaba diciendo recién, pero se rigen por derecho privado. Tienen un gerente o una estructura de directorio que se parece más al típico proceso de agencificación que uno advierte a nivel de gestión pública, de reformas de tipo gerencialista, pero a la uruguaya. En general, hay directorios con un fuerte componente político partidario, entonces no hay una cuestión de un gerente técnico que lleva adelante la tarea. Es como una cuestión ahí, y que muchas veces se ha usado más como la literatura habla de fuga al derecho privado, como una manera de colocar funciones que pueden ser políticamente más costosas de reformar dentro de la estructura de la administración central. Entonces, este es otro ejemplo más de esta cuestión. Y que es una práctica recurrente en Uruguay, sobre todo desde los 2000 para acá, con los gobiernos de distintos signos, o sea, no hay en ese sentido novedad. La novedad, en tono quizás más de preocupación, un poco vinculando con la pregunta anterior, es en dónde se lo coloca y para qué tipo de tareas. Cuando uno repasa el articulado del proyecto, qué competencias tendría, cuáles serían la estructura e incluso el presupuesto que contaría este organismo, surgen bastantes cuestiones o preguntas vinculadas a, bueno, ¿cómo queda parada la JUNASA con este nuevo organismo? Si bien está planteado desde un rol, en principio, asesor, las funciones claramente están muy emparejadas con las que hoy en día tiene, las responsabilidades que tiene delante la JUNASA. Entonces, aparentemente habría una especie de vaciamiento de las competencias de la JUNASA que, desde un organismo fuertemente político con participación social, recordemos que la JUNASA la integran trabajadores no médicos, usuarios, empresas prestadoras, el Ministerio de Economía y Finanzas, de un peso muy importante, a un organismo que está en los márgenes de la administración central, de la administración pública, que no tiene tanto control parlamentario ni control político como puede ser la JUNASA, pero con funciones muy importantes. Entonces ahí hay un problema. Problema en relación a la capacidad de conducción que va a tener ese organismo del sistema, o de la capacidad de generación de información y de análisis de la situación y de la capacidad de implementar medidas para corregir ciertos rumbos que se estimen convenientes. Hay una erosión, sin duda, de la participación social, que ya venimos viendo desde el momento en que ya desde el último tiempo no se han convocado a los representantes de los usuarios para integrar a la JUNASA, pero esto termina de ser como un golpe de gracia a la participación social en este ámbito, lo cual implicaría cierto retroceso en términos de democratización del sistema de salud.
hay menos control político, o está el riesgo de un menor control político. Obviamente esto está sujeto a cómo se reglamente después, pero a priori el hecho de no tener las garantías, no solo del control parlamentario, sino del control de la administración pública tradicional, del TOCAF, de la estructura más burocrática del Estado, da una libertad de acción sobre la cual hay que poner un signo de interrogación, por lo menos en un principio. Pero al mismo tiempo también cuando uno revisa las competencias, ve que se sigue reduciendo también el ámbito de regulación. Y esto plantea también un punto de preocupación, el entendido que si decíamos que uno de los desafíos era fortalecer la rectoría y la conducción, estamos generando un organismo que no tendría mucha competencia sobre sanidad militar, salida policial, los seguros privados. Entonces ahí, de nuevo, el Estado se va debilitando en tanto conductor de este sistema. Al mismo tiempo es un organismo que se plantea o se presenta como asesor, o sea que no necesariamente va a regular, y también ahí quedan las dudas de qué va a pasar, porque va a ser el organismo que tendría buena parte de la información y la capacidad de análisis técnico en la medida que eso se consolide, pero no va a ser el organismo que vaya a regular, y el organismo que va a regular queda en una posición de debilidad muy grande. Y como último punto, también de preocupación, es que si uno mira el pedido presupuestal que se hace para la nueva agencia, parece poco para la envergadura de las responsabilidades que tiene. Entonces, lo que termina construyéndose es un organismo con poco control político, pero sin capacidades administrativas y sin capacidades políticas. Entonces, obviamente hay que esperar qué pase con el trámite parlamentario, cuál va a ser la configuración que eventualmente va a tener este organismo, pero la sensación es que se va avanzando en un debilitamiento de la capacidad de conducción del Ministerio y del Estado en el sistema de salud.